Bienvenidos a una emisión más de su programa Sensor UABC. En esta ocasión estamos de fiesta, pues nos encontramos celebrando el cumpleaños número 59 de nuestra institución. Y más adelante te estaremos contando más sobre la historia de esta. Yo soy Kenia Burgos y como nos comentaba mi compañera Alejandra, estamos muy felices por cumplir un año más desde la fundación de la Universidad Autónoma de Baja California, que fue en 1957 y desde entonces ha tenido un desarrollo y evolución propia de la dinámica de la sociedad de Baja California. Contando desde el inicio con grandes avances y un crecimiento acelerado, es la primera institución en Baja California para educación superior en la primera mitad del siglo XX. La UABC tiene como antecedentes históricos inmediatos la creación de la Escuela Preparatoria en Mexicali en 1954 y 2 años después la creación del Instituto de Ciencias y Artes del Estado. Sin duda hay mucho que contar sobre la historia de nuestra universidad, pero por ahora vamos con nuestras secciones que, como siempre, vienen cargadas con contenido que seguramente será de tu interés. Quédate con nosotros porque ya inició tu programa Sensor UABC, octava temporada. Y el día de hoy, en su sección Lo que debes saber, te estaremos hablando de sorteos UABC. Agradecer a la sociedad que nos ha patrocinado y ayudado ya por varias décadas para que la universidad cumpla con su responsabilidad de proveer servicios educativos de buena calidad a miles de jóvenes que buscan una oportunidad de ascenso social en el acceso a la educación superior. Este que es uno de los sorteos universitarios más exitosos de nuestro país, que nos permiten obtener recursos para apoyar equipamiento, para apoyar infraestructura escolar y para apoyar becas de movilidad, becas de manutención y becas colegiatura. El gran agradecimiento que tenemos en la universidad y particularmente en el patronato universitario con la confianza que ya por muchos años hemos recibido de la comunidad de Baja California. Y digo la confianza porque este sorteo de alguna manera encarna la confianza por un lado en la universidad, en sus programas y también la confianza en el buen uso de los recursos que se llevan a cabo en la universidad y que este sorteo es una manera eficiente en la cual la comunidad participa y contribuye a través de la adquisición de un boleto precisamente para que tengamos una mejor universidad. La misión de sorteos UABC es contribuir en beneficio para las becas de la máxima casa de estudios de Baja California, mediante la realización de sorteos universitarios en transparencia, honestidad, generando en la comunidad regional una oportunidad para ser solidarios con la educación superior. El fundador de sorteos fue el ingeniero Juan de Dios Muñiz Duarte. Gracias a su dedicación, el primer sorteo oficial se llevó a cabo el 20 de diciembre de 1971. Con una emisión de 50,000 boletos, con un costo de 100 pesos moneda nacional en aquel tiempo. Fue a partir de 1981 que se empezaron a realizar sorteos 2 veces por año. En 1984 se tuvo que contratar personal especial para la organización, promoción y venta de boletos. Una de las contribuciones históricas fue la adquisición de la primera antena de radio universidad, y esto dio paso a la existencia de la radio universitaria. Durante más de casi 40 años, Sorteos UABC ha favorecido el crecimiento de la universidad y colocarla entre las más importantes del país. La participación de la comunidad estudiantil es fundamental para Sorteos. A su vez, ayudan al mejoramiento de sus respectivas unidades académicas.
Y recuerda que Sorteos contribuye con nuestras facultades, así que apóyanos vendiendo o comprando boletos. En la medida que se fue desarrollando la sociedad baja californiana y pasó a etapas de mayor diversificación, fue comprendiendo la necesidad de contar con una institución de educación superior. Cada vez era mayor el número de jóvenes que dejaban sus hogares para trasladarse, especialmente a la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, con el único objetivo de cursar los estudios superiores. Es fundada por el licenciado José González Cordero, presidente ejecutivo del Comité Estatal Pro Universidad, en conjunto con el profesor Lorenzo López González, director de Acción Cívica del Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Braulio Maldonado. En 1959, en Mexicali, inicia la Escuela de Enfermería que pertenecía al Instituto de Ciencias y Artes del Estado y fue incorporada a la universidad como una de las principales carreras profesionales. En 1960, Mexicali inicia con la licenciatura en Pedagogía, Ensenada con la Escuela Superior de Ciencias Marinas y en nuestra ciudad abre sus puertas la Escuela de Economía y Ciencias Administrativas. Fue durante el periodo del gobernador del estado, el licenciado Braulio Maldonado, que gracias a los impulsos y gestiones emprendidas por el Club Universitario Tijuanense, grupo formado por jóvenes de Tijuana que realizaban sus estudios profesionales en la Ciudad de México y quienes fueron los responsables de la elaboración de la ley orgánica de la UABC, y entre muchos esfuerzos esta institución se consolidó como una realidad. Mi nombre es Felipe Alejandro Delgado Llamas, soy egresado de la carrera de Comunicación 2007-2011. Pues como estudiante de la carrera de Comunicación de UABC fue una experiencia, pues así que era lo que yo esperaba de la carrera, ¿no? Porque al inicio sí entras con ese temor de que en verdad sí estoy estudiando lo correcto o no, y al final pues te das cuenta que conforme vas estudiando, viendo las materias y todo, es lo que te esperaba, ¿no? Sobre todo a mí, que yo siempre desde el inicio estuve enfocado en los medios audiovisuales, entonces pues sí resultó ser lo que esperaba. Pues una vez que yo egresé de la carrera ya tenía pensado y tenía en mente pues que lo que yo quería era tener mi propia empresa, mi propia casa productora, ¿no? Y esto surgió durante la carrera en una materia que en específico era Introducción al Cine. Nos pusieron una tarea que era realizar un pequeño corto. Entonces a partir de ahí pues ya hasta le sacamos nombre, ¿no?, a la casa productora, que es Grefe Producciones, lo cual es la unión de los dos nombres de los fundadores, que es Grecia y Felipe, ¿no? Entonces de ahí ya sabía lo que yo quería saliendo de la carrera, pero no sabía el cómo. Entonces, pues saliendo de la carrera lo primero que hice fue investigar espacios donde podría yo poner un producto audiovisual en algún canal local, y fue como empecé con un programa de televisión que se llama El Sitio. Estuvo 6 meses al aire, pues yo con mi equipo, entonces ahora sí, una vez que tenemos el equipo, pues ¿qué sigue, no? Empezar a producir, que fue cuando salió el programa de televisión El Sitio. Entonces lo metimos en Uniradio, que es un programa local que se transmite por cable. Estuvo 6 meses al aire, con nosotros buscando clientes, haciendo los contenidos, guiones y todo. Y de ahí pues el gerente del canal ve mi trabajo y me dice que si me quiero incorporar a su equipo, ¿no? Entonces así es como llegué a ser el coordinador del canal de Uniradio. La casa productora se llama Grefe Producciones, oficialmente nace en el 2010, que fue cuando ya se registró ante Hacienda y se registró la marca y todo. Nosotros, ¿qué hacemos ahí? Hacemos principalmente pues productos audiovisuales, programas de televisión, spots comerciales. También hacemos diseño gráfico y páginas web. Yo estoy enfocado más en el área de fotografía y video, pero también a la vez subcontrato personas que están en esta parte de la web y de diseño gráfico. Pues nuestros principales clientes, pues donde hemos trabajado, por ejemplo, Fundación UABC, Oxxo, Cervecería Tecate, y ahora sí que pues cualquier empresa que necesite algún video, alguna sesión de fotos, sobre todo ahorita que Facebook, pues con la potencia que tiene el boom, pues ahí, y todo es visual, entonces gracias a Dios está como un nicho, ¿no?, de clientes que se acercan con nosotros. Pero una vez nos ofrecimos, estando todavía en la carrera, como voluntarios, ¿no?, como voluntarios para hacer un video aquí a Baja California de Ambulante, no sé si lo conocen, una gira de documentales, que está Gael García y Diego Luna, son los que lo hacen a nivel nacional. Entonces era la 5ª o la 6ª edición y nos ofrecimos para hacer un video aquí de Baja California, porque venía la gira aquí a Baja California. Entonces hicimos el video
¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que cuando lo publicamos, al día siguiente estaba Gael haciendo una entrevista para Televisa a nivel nacional, y de fondo ponen nuestro video, ¿no? Entonces, pues imagínate, algo que tú hiciste que esté a nivel nacional. Lo mejor que me pasa después de egresar, pues es eso, seguir con mi sueño, ¿no? Ver que cada año va creciendo poco a poco la casa productora, y sobre todo al final, cuando tú ves el producto terminado, que te costó tanto trabajo hacerlo, y el cliente sientes que le gustó, eso es como que ya valió la pena, ¿no? Ya lo conseguí. Eso es algo que a mí me apasiona y es lo que me hace seguir haciendo videos. Hola, buenas tardes. Nos encontramos aquí con el doctor Jorge Ramos, catedrático de la Facultad de Contaduría y Administración, misma en la que se tituló en el año de 1978 como contador público, y posteriormente en el año 2007 estudió un doctorado en Ciencias Administrativas por la misma facultad. Además, es parte de la generación fundadora de nuestra universidad UABC. Hola, muy buenas tardes, doctor. ¿Por qué no me cuenta un poco acerca de su trayectoria? Pues muchas gracias por la invitación, Jennifer. Como ya comentaste, soy de los primeros que nos vinimos a la mesa de Otay, después de una gran lucha por lograr que nos dieran terrenos donde poder construir la universidad. Ya teníamos años tomando clases en la escuela Álvaro Obregón, allá para la zona este de la ciudad, y finalmente logramos que nos asentaran aquí. Hicieron las primeras aulas, iba a decir edificios, y poco a poco se fue construyendo lo demás. Quiero hacer un reconocimiento ya al señor director de la facultad en aquel tiempo, que fue quien entrevistó alguna vez al presidente Echeverría por ahí en San Quintín en una de sus giras, y le pidió 100 hectáreas para la universidad. Todos sus colaboradores casi se desmayan, ¿eh? Y así quedó, y después nos llamó a los concejales técnicos de aquel tiempo de la facultad, nos pidió que acompañáramos al rector para formalizar la solicitud. Fuimos a la Ciudad de México, estuvimos por ahí una semana, vuelta negociando con un organismo que se había formado para hacer la construcción aquí de lo que se denominaba todo por la Nueva Tijuana. Era un aeródromo y una cantidad de cosas, y al final del viernes de esa semana, el propio presidente llamó al rector y donó a título gratuito para la universidad 100 hectáreas. Nos dieron ahí mismo el acta notarizada y pudimos traérnosla. Se la entregamos al arquitecto Bojorquez, en aquel tiempo encargado de las obras y de los terrenos. Y así empezó a construirse, pues a tener ya un destino, ¿no?, de nuestros edificios. Doctor, ¿me podría contar su experiencia sobre el movimiento campestre o nada, el que dio lugar a que las instalaciones de UABC se encuentren hoy en este campus? Sí, cómo no. Fue un movimiento más que otra cosa estudiantil, luego se volvió social, claro. Nosotros queríamos los terrenos del campestre, dado una coyuntura que se había dado de un título que tenía una compañía IXA en aquel tiempo inmobiliaria, que había logrado ser propietaria de prácticamente la mitad de Tijuana, entre otras cosas el campestre. Nosotros lo invadimos, solicitando que ahí se construyeran los edificios. Estaba yo terminando la preparatoria, fueron algunos estudiantes que ya habían empezado, y ahí nos plantamos 2 meses en huelga. Hicimos eventos de música, de rock, y convocamos a toda la ciudadanía que nos apoyara. Y el movimiento con el tiempo se agotó, empezamos las negociaciones y terminaron por darnos primero 20 hectáreas aquí y luego 20 más. Y luego peleamos las 100 hectáreas que ya te comenté antes. Muy enriquecedor, es una parte de mi vida académica en la cual pude disfrutar mucho el contacto con la población, palpar de cerca las necesidades de una institución de educación superior ya en Tijuana. Recuerda, Jennifer, que Tijuana tiene una muy mala reputación, y tener la universidad era para nosotros un anhelo,
Y finalmente me tocó continuar mi carrera ya aquí en las instalaciones, finalmente titularme, después hacer la maestría en el extranjero y luego retornar y terminar la carrera de doctor. Me da mucho gusto poder todavía seguir dando clases y estar todavía a vísperas de ya retirarme de lo académico y poder verificar, ser testigo de toda cantidad de jóvenes que ahora disfrutan aquí, tienen su cafetería, sus espacios. Es un anhelo cumplido del que me precio de darle gracias a Dios de que tuvimos esa oportunidad porque fue para bien de la ciudad. Bueno, doctor, creo que con todo lo que nos ha contado podemos definir que usted dejó una marca muy significativa aquí en nuestra Universidad Autónoma de Baja California. Me gustaría que nos diera un mensaje a nosotros, los jóvenes, la nueva generación de UABC, con toda su trayectoria, ¿qué nos puede aportar? Sí, yo lo he pensado como una etapa en la que primero luchamos porque hubiera universidad, por allá en el 57 formó parte de las primeras generaciones, luego porque tuviéramos edificios y hoy día pues ya podemos disfrutar de edificios, instalaciones y de muchas otras cosas que nos permiten las nuevas tecnologías. Yo desearía que los jóvenes que se encuentran ahora pues no dejen de aprovecharlo y que pudiéramos de alguna manera seguir dando esta facilidad para que recibamos estudiantes del extranjero. En la clase que doy en la maestría me ha tocado repetidamente visitantes de varias partes del mundo y eso pues aparte que nos da a conocer, nos permite un intercambio de conocimientos que siempre nutre el proceso educativo. Yo que conocí la universidad con sus limitaciones, hoy me siento muy orgulloso de saber que en este campus una gran cantidad de jóvenes de muy escasos recursos pueden tener la oportunidad de tener una trayectoria que puedan ellos llevar a su casa y con eso agregarle pues resultados y gratificaciones a los padres que luego los mandan todos los días acá, ¿no? Y ahora que estamos celebrando el aniversario de nuestra universidad, ¿por qué no nos comparte su deseo hacia UABC? Bueno, yo espero que dure para siempre. Y claro, todas las organizaciones hoy día, incluida la universidad, tienen que apresurarse a alcanzar los avances tecnológicos. Hoy día se está dando una convergencia de medios de comunicación con aplicaciones de nanotecnología, de tecnologías digitales y demás. Yo espero que pronto la universidad pueda dar educación en línea, podamos ofrecer cursos a Estados Unidos, intercambiar recursos y espero que algún día la universidad llegue a ser en cierta forma binacional y que podamos, así como tenemos instalaciones aquí, campus aquí, tengamos campus en Estados Unidos, en lugares cercanos a nosotros, para que tengamos un cordón umbilical que nos nutre el proceso educativo. En pocas palabras le deseo el mejor de los bienes. Yo encuentro en la universidad, ya lo he dicho muchas veces, una segunda familia. Espero que dure para siempre y que siga formando a gente de bien y que cumplamos con la realización plena ahora de los hombres y las mujeres, ¿verdad? Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Jorge Ramos, por tomarse el tiempo de estar aquí con nosotros y darnos esta entrevista, la cual fue muy enriquecedora por toda la información que nos brindó. Muchas gracias. Mi nombre es Paola Trejo, soy estudiante de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, estudio Ciencias de la Comunicación y actualmente soy locutora operadora de la estación MBS Radio para la Mejor 90.7 y también me dedico a la música. Bueno, tengo aproximadamente en la música 10 años, empecé a los 13 años, es muy chistoso porque yo miraba, de hecho iba un día caminando en una plaza y vi una guitarra y normalmente muchos se pueden reír y dicen, ¿cómo es que me empezó a gustar la música? Fue cuando estaba en la secundaria y dije, no, ok,
empecé a hacer tareas a compañeros, empecé a vender, ¿no?, trabajos de escuela, y fue como pude conseguir mi primera guitarra. Tiempo después empecé a tomar clases y fue así como poco a poquito me fui adentrando, y cuando menos lo pensé ya estaba tocando pues en eventos pequeños, hasta que conocí a Javier Batis. De hecho, pues, fui su bajista y guitarrista como por 1 año, 2 años. Empecé con él a los 17 años y la verdad él me enseñó bastante en cuestión de blues, bossa nova, jazz. Con él aprendí a tocar el bajo, guitarra eléctrica y un poquito lo que es el piano. Y fue poco a poquito me fui adentrando ya lo que es, pues a mi carrera, lo que es ciencias de la comunicación. De hecho, pues uno entra con una expectativa, dices, quiero dedicarme a esto. Y lo intenté en televisión, pero dije, no, esto no es lo mío, no es lo mío. Y intenté por radio. Entonces, vamos a ver qué tal. Entré al programa de Altavoz de UABC, donde pude estar participando en una sección como conductora principal y ahorita como directora ya, pues ahora sí que general del programa. Y es cuando me doy cuenta que realmente la radio es mi pasión. Empecé en la radio apenas el año pasado, hablando de la Mejor 90.7 en noviembre. Fue muy difícil porque tuve que sacrificar tiempo, tuve que sacrificar un poco de sueño. La verdad no dormía, no duermo, de hecho todavía nada, pero son sacrificios que uno tiene que hacer para lograr lo que quiere. A veces trato de mezclar un poquito lo que es la radio y la música. ¿Por qué? Porque me gusta grabar a bandas, a chicos que son talentos locales y pues uno está haciendo sus pininos, ¿no? Porque tengo mis planes a futuro de a lo mejor abrir alguna casa productora o a un estudio de grabación y todo eso, y poder combinar lo que hago con mi voz y lo que sé de música. Entonces está pues muy padre. Sí, he llorado, la verdad. Pues no he pasado mal, ¿no? Pero es parte de parte de mi crecimiento, pues ahora sí que profesional, el poder hacer ese tipo de sacrificios. Y cuando yo estoy 100% segura, cuando esté donde quiero estar, decir, oh, tuve que pasar todo esto para poder llegar a esto, pero que pueda decir, valió la pena. Tus ojos son la libertad que alguna vez soñé. Tu boca me dirige a un lugar que alguna vez imaginé. Aquí tienes. Si en un establecimiento afiliado no te hacen válido el descuento de la tarjeta Identidad UABC, primero solicita hablar con el gerente o encargado en turno y comenta que hay un convenio firmado por parte del representante legal en el cual se acordó un descuento que está visible en la página www.identidaduabc.com. Si el gerente o persona encargada no se encuentra, no quiere atenderte o no autoriza el descuento, toma los siguientes datos: nombre de quien te atendió, la hora y la fecha del incidente. Por último, establecimiento y sucursal. Esta ocasión visitamos el sobre ruedas orgánico. Esta vez se ubicó en la Casa de la Cultura en Playas de Tijuana.
evento se organiza cada 15 días en diferentes lugares de la ciudad. Tiene como finalidad promover la cultura de los alimentos libres de transgénicos, apoyar e impulsar a los productores orgánicos e hidropónicos de la región. Los expositores y comerciantes venden productos de aseo personal, libres de crueldad animal, además de gastronomía y repostería vegana de excelente calidad a precios accesibles y directamente de la mano del productor. Junto con mi esposo, los organizadores de esta plataforma que es Sobre Ruedas Orgánico. La idea en la cual surgió para hacer esta plataforma fue por la necesidad que hay como expositores de espacios para poder ofrecer nuestros productos. Aquí manejamos giros artesanales, sustentables, veganos y naturales y orgánicos. Entonces, cuando vimos la necesidad que había de estos espacios, fue como se nos ocurrió formar Sobre Ruedas Orgánico. Y pues es un espacio donde puedes venir a conocer lo que con mucho cariño hacen los productores, pues ahora sí que con sus manos. Yo creo que es muy importante este tipo de eventos culturales para la ciudad, puesto que promueven mucho el talento local. Más que nada los emprendedores que crean y pues invierten su tiempo, dinero y dedicación en todos estos productos. Definitivamente 59 años de historia no son fáciles de contar en tan poco tiempo, pero esperamos que estos importantes datos te hayan servido para conocer un poco más de la trayectoria de nuestra máxima casa de estudios. Tienes toda la razón, Alejandra. Nuestra institución alberga demasiadas historias y además es importante recordar a todas las personas exitosas que han egresado de nuestro recinto académico. Y si aún te quedaron algunas dudas sobre la historia de UABC, te invitamos a visitar la biblioteca y hemeroteca de nuestra universidad, en donde podrás encontrar material suficiente. Por el momento nosotras seguiremos formando parte de la historia de UABC y les estaremos llevando lo más relevante de lo que sucede en nuestra universidad. No se te olvide vernos cada domingo a las 10:30 de la mañana y los miércoles en la repetición a las 11 de la mañana por el canal 102 en Mexicali y 155 en el resto de la región por Síntesis TV. Recuerda buscarnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, en donde nos encuentras como Sensor UABC. De la misma manera en nuestro canal oficial de YouTube, en donde podrás encontrar este y los demás episodios. Esto ha sido todo por nuestra parte y te agradecemos habernos acompañado en este recorrido histórico. Esto fue Sensor UABC, octava temporada.